historia es la esencia principal que nos da el aprendizaje sobre el pasado y sus hechos más relevantes. En la buen día les hablaré sobre el desarrollo de la dinastía antonina en el Imperio Romano. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mariano Gálvez. Somos un grupo integrado por 7 personas, las cuales seguidamente hablaremos sobre cada emperador en esta dinastía y su función en ella misma. La dinastía antonina. La dinastía antonina fue la casa reinante del Imperio Romano entre los años 96 a 192, con 96 años de diferencia. Es considerada como la dinastía más longeva del imperio. Esta es conocida por sus 5 primeros miembros que empiezan desde Nerva y terminan hasta Marco Aurelio, los cuales fueron denominados los 5 emperadores buenos, ya que llevaron al imperio en su máxima expansión. No está en sí por el primer emperador de esta dinastía, sino por el cuarto emperador. Esta dinastía está compuesta por 7 emperadores, los cuales son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero y Cómodo. A continuación les hablaremos un poco sobre cada emperador. Marcus Cossius Nerva, también llamado Nerva. Nació el 8 de noviembre en Narnia, Umbria, parte del Imperio Romano. Fue conocido como bien considerado y respetado, y como el primero de los 5 miembros de los emperadores buenos de la dinastía antonina. Viene de una larga línea de aristócratas romanos, como por ejemplo su bisabuelo fue cónsul en el 36. Su abuelo fue amigo y un cónsul muy conocido bajo el imperio de Tiberio, y la tía de su madre fue bisnieta del emperador Tiberio. Su tío abuelo fue un negociador conocido bajo el imperio del emperador Octavio. Nerva fue conocido por sus escritos poéticos, pero más adelante se enfocó en una carrera política, es decir, siguió los pasos de su familia y se convirtió en pretor electo. Tiempo después se convirtió en cónsul bajo el imperio de Nerón, en donde encontró o descubrió la conspiración de Pisón. Esta fue muy significativa para su carrera, en la cual obtuvo varios logros, como el de estatuas en el palacio. Tras la muerte de Nerón en el 68, hubieron varios años de caos y Nerva se mantuvo fiel a los Flavios, pero tras unos préstamos desconocidos, Nerva se convirtió después en cónsul bajo el imperio de Vespasiano. Aunque no hay registro, se dice de que este cargo lo siguió bajo los hijos de Vespasiano Tito y Domiciano. Nerva dedicó toda su vida a seguir en una carrera política bajo el imperio romano. Le sirvió a Domiciano. Domiciano fue un emperador y conocido prácticamente por ser cruel y vengativo, ya que había descubierto varias conspiraciones de palaciega contra él, en donde estuvieron involucrados varios miembros de la Guardia Pretoriana. El 18 de septiembre fue hallado muerto tras una conspiración en el palacio. Ese mismo día, el Senado, tras un debate, eligió a Nerva como emperador. Nerva dictaminó Roma del año 96 al 98. Fue un periodo muy corto, ya que Nerva
constaba de una edad de 65 años y tenía problemas de salud. Tras su gobierno, las preguntas que más regulaban era quién sería su próximo sucesor, ya que Nerva no tenía hijos, y que seguramente fue elegido porque él sabría elegir correctamente quién sería el sucesor de Roma. Tras su gobierno, los senadores se vieron tan aliviados, ya que tras Domiciano, estos sufrían mucho. Nerva juró públicamente, como muestra de agradecimiento hacia sus partidarios, que tendría toda persecución contra ellos. Y cesaron los juicios por traición, soltaron a varios senadores que habían sido capturados bajo el imperio de Vespasiano, y como monarca juró restaurar todas las leyes que habían sido abolidas o prácticamente dejadas en el olvido bajo el imperio de Domiciano. Los primeros meses de su gobierno, Nerva se enfocó en restaurar todos los errores de Domiciano. Fue proclamada la Damnatio Memoriae, en donde todas las monedas del antiguo emperador fueron fundidas, las estatuas destruidas y los nombres públicamente fueron borrados. La casa del antiguo emperador fue rebautizada y denominada la Casa del Pueblo. El mismo Nerva se estableció en el antiguo hogar de Vespasiano, en los jardines de Salustio, en donde se dedicó a seguir correctamente su vida como gobierno y a mantener su propia sucesión. Entre sus logros está la dedicación de un nuevo foro, la reparación de carreteras, acueductos y el Coliseo. Repartió tierras a los más pobres, restauró las leyes bajándoles el impuesto a los judíos. También hizo que se limitaran los juegos públicos y se mantuvo a mantener correctamente su presupuesto. Nerva fue el primero de la dinastía antonina que tuvo un heredero que no era parte de su familia genética. Nerva no se le conocía familia, ya que no tuvo ni esposa ni hijos. Su próxima decisión fue adoptar a uno y adoptó a Marco Ulpio Trajano en el 97. Este fue el primero en ser adoptado y el siguiente sucesor. Nerva fue un buen emperador y obtuvo varios logros, como el tener un buen presupuesto hacia Roma. Nerva murió tras un derrame cerebral en enero del 98 y su hijo adoptivo Trajano le sucedió sin problema. Gracias. Hola a todos, en este momento les hablaré acerca de la historia de uno de los emperadores más emblemáticos que tuvo el Imperio Romano en el año 98 y 117 después de Cristo. Su nombre es Trajano.
cuyo nombre en latín es Marcus Ulpius Traianus. Nació el 18 de septiembre del año 53 después de Cristo, en Itálica, Hispania. Cabe destacar, este es el primer emperador nacido fuera de Italia. Su padre es Marco Ulpio Trajano, su madre es Marcia. Trajano se había casado con Pompeya Plotina antes de llegar a ser emperador. En el año 98, Trajano es adoptado como hijo por parte del emperador Nerva. El emperador Nerva se vio obligado a buscar y a elegir a un hombre que tenga conocimiento y que tenga la capacidad de administrar y dirigir a Roma. La guardia pretoriana le recomendó a Nerva adoptar a Trajano, ya que Trajano tenía la capacidad, era un exitoso soldado, tenía el conocimiento. Nerva adopta como hijo a Trajano en el año 98. Trajano en ese momento se encontraba gobernando la Germania Superior, que comprende 3 ciudades, la que conocemos actualmente como Suiza, Alemania y Francia. A Trajano le llega la noticia de que era adoptado por el emperador Nerva. 2 meses después de haber sido adoptado Trajano, el emperador Nerva muere por su avanzada edad. Trajano no se apresuró a ocupar el puesto de emperador. Tardó 1 año para que llegara a ocupar ese puesto, ya que en ese momento se encontraba en la Germania Superior resguardando todas las fronteras que los bárbaros siempre querían invadir. Trajano aseguró todo eso, aseguró todas las fronteras. En el año 99, Trajano viaja a Roma para ocupar finalmente el puesto de emperador. Estando en el poder, Trajano promulgó varias políticas. Una de las políticas sobresalientes y con la que se conoce a Trajano es sobre la política exterior, que tenía como objetivo la expansión del Imperio Romano. Roma en ese momento tenía como enemigo a los dacios, a la ciudad Dacia, que actualmente conocemos la Rumanía. En el año 101-102, Trajano emprende una campaña militar contra los dacios, que finalmente lograron un acuerdo de paz contra el rey de Cébalo. Entre el acuerdo de paz se promulgó varios acuerdos en favor de los pueblos romanos. Pero en el año 105 y en el 106, el rey de Cébalo rompe ese acuerdo de paz. Trajano emprende nuevamente la campaña final contra los dacios, que finalmente Roma se apoderó de Dacia. El rey de Cébalo se rindió, se suicidó antes de que fuera capturado por Trajano. Esa conquista le dejó mucha riqueza a Roma. Se calcula que dejó 5 millones de libras de oro y plata para
por el pueblo romano, la conquista de Dacia. Dacia era un país rico en oros y plata. Esa conquista fue celebrado 123 días de fiesta en Roma. Trajano mandó construir la columna traiana, que significaba la victoria ante los dacios. Los oros y las platas obtenidas tras esa conquista le sirvió a Trajano para promulgar la política bienestar y social, dentro de las cuales Trajano crea una institución llamada los Alimenta, que tenía como objetivo alimentar a los niños huérfanos y pobres de la ciudad de Roma, así como también brindarles educación. También Trajano, dentro de su política bienestar, crea un fondo de ahorro que tenía como función otorgar préstamos a los agricultores y campesinos. Trajano hace una disminución al pago de impuestos, ya que para él la solución de los problemas económicos se resolvía a través de las conquistas. Trajano también eliminó la corrupción en la justicia, liberó a muchos presos que no tenían cargo en su contra. Trajano también, dentro de su política, estaba la religión. Trajano fomentaba el culto imperial. Trajano tenía como aliado a Gayo Plinio Cecilio, el Plinio el Joven. Fue nombrado por Trajano como gobernador de Bitnia en el año 112. Plinio el Joven le escribe a Trajano acerca de los cristianos, si se debía perseguir y castigar a todos los cristianos. Trajano, como era un buen emperador, le responde a Plinio que él no tenía como objetivo perseguir a los cristianos. Y finalmente Trajano deja libremente a los cristianos, porque para él no significaba un peligro para su imperio. También Trajano es destacado por sus grandes obras públicas y civiles, que tenía asignado a Apolodoro de Damasco, un gran arquitecto. Trajano le encargaba a Apolodoro a construir grandes obras, como por ejemplo puentes, foros y puertos, que posteriormente se llamaban traianos. Trajano era considerado por estas grandes obras que había hecho. Finalmente, en el año 113,
emprende una expedición contra los partos, actualmente los iraníes. En el 113 llega a conquistar finalmente Armenia y Mesopotamia, que fueron agregados a las provincias de Roma. En el año 116, Trajano comienza otra nueva expedición contra los partos. Conquistó Ctesifón, capital de Partia, cerca del río Tigris. En esa expedición, en el año 117, Trajano se enferma y había adoptado y le deja el legado a su sobrino, a Publio Helio Adriano, que también era un hombre que tenía la capacidad de dirigir. En el año 107, durante su regreso a Roma, Trajano muere a causa de una enfermedad. Este emperador murió el 9 de agosto en Selinonte, actual sur de Turquía. Después de la muerte, el Senado romano le otorgó el título de Príncipe Optimus, que significa mejor emperador en el Imperio Romano. Antes de su muerte, este emperador había adoptado como hijo a Adriano, a Publio Helio Adriano, ya que Trajano con Pompeya nunca tuvieron un hijo para heredarle el legado. Así que esta es la pequeña historia del que fue el emperador Trajano, conocido como el emblemático emperador del Imperio Romano en el año 98 y 117 después de Cristo. Gracias. Adriano, un viajero incansable dispuesto a inaugurar una época de paz. Buen día, hoy les compartiré una parte de la biografía de uno de los importantes emperadores de la dinastía antonina que existió en la antigua Roma. Su verdadero nombre es Publio Aelio Adriano. Perteneció al linaje de Nerva. Nació un 24 de enero del año 76 después de Cristo, en la ciudad de Itálica, hoy conocida como Sevilla, España. Sus padres fueron Publio Aelio Adriano y Domicia Paulina, su conviviente Vivia Sabina, y sus dos hijos Antonino Pío y Lucio Pero. Ambos fueron hijos adoptivos. Adriano quedó huérfano a los 8 años, por lo que recibió una esmerada educación por parte de Trajano, quien era pariente suyo, probablemente su tío. Un historiador antiguo decía que Adriano era un hombre contradictorio. Se caracterizaba por ser severo y jovial, impetuoso y dubitativo, cruel y compasivo, mezquino y generoso, hipócrita y franco. Durante su juventud alcanzó el cargo senatorial rápidamente,
posterior acompañó a Trajano en la guerra contra los dacios en los años 105 y 106. Fue nombrado gobernador de Panonia Inferior en el año 107, cónsul en el año 109 y gobernador de Siria en el año 116 después de Cristo. Al morir Trajano en el año 117, Adriano accedió al trono imperial a los 40 años, en extrañas circunstancias, ya que no todos los senadores estaban convencidos de su legitimidad como gobernante. Pero con el apoyo de la emperatriz Plotina, quien envió varias cartas a todos los emperadores asegurando que su esposo Trajano había adoptado a Adriano días antes de su muerte y que su última voluntad había sido que éste le sucediera. Durante su reinado elevó la paga a los soldados y siempre luchó por preservar la paz romana, el bienestar y la prosperidad de su imperio, no solo de Italia solamente. Mantuvo una economía estable y un creciente desarrollo en la arquitectura muy notable. Adriano estuvo mucho tiempo alejado de Roma, viajando infatigablemente por todos los rincones de su vasto imperio. Siempre intentó dar a las provincias una mayor importancia en la política. Su preocupación por el bienestar y la prosperidad lo llevaron a emprender reformas de largo alcance en los campos educativo, creando escuelas gratuitas para los pobres, judicial, creando nuevas leyes, administrativo, cobrando los impuestos a todos los comercios y militar, aumentando el salario a los soldados y asimismo mejorando su disciplina, llegando incluso a desarrollar una cierta protección a los esclavos, que eran alrededor de 400.000 de ellos. Luego recorrió las extensas tierras del vasto imperio como ningún emperador lo había hecho, no solo para asegurar la justa administración de las provincias, sino para construir carreteras, ciudades y monumentos, y aún más para conocer a su gente, sus problemas o ambiciones. Aunque Adriano trató al Senado con respeto, el prestigio de este cuerpo iba declinando constantemente. Ya nadie pretendía que el Senado tuviese algo que ver con la elaboración de leyes. Solo importaban los edictos del emperador. Por supuesto, un emperador como Adriano no promulgaba edictos de manera caprichosa, sino que consultaba a un consejo de distinguidos juristas que lo asesoraban. Adriano continuó y amplió las medidas humanitarias y caritativas de Nerva y Trajano. Hasta hizo aprobar leyes para lograr que se le diese un trato considerado a los esclavos. Como habíamos mencionado, eran 400.000 de ellos en la ciudad de Roma. Aunque su número estaba declinando, estimuló la creación de escuelas gratuitas para los pobres, mantuvo la política de respeto hacia el Senado e hizo grandes esfuerzos para quedar limpio de sospechas de que ciertos conspiradores ejecutados por la Guardia Pretoriana habían sido muertos a instigación suya, reorganizando los métodos para la recaudación de impuestos. Logró aumentar los ingresos imperiales a la par que aligeraba los impuestos. Adriano era alternativamente un príncipe excelente, un sofista ridículo, un tirano celoso. El tenor de su conducta mereció alabanza por su equidad y moderación, pero al principio de su reinado dio muerte a 4 senadores consulares considerados dignos del imperio. Al final, el tedio y una penosa enfermedad le hicieron irritable y cruel. El Senado dudó si este debió ser considerado un dios o un tirano, y solo gracias a Antonino le fueron otorgados los honores debidos. Adriano fue un gran conocedor del arte. Decretó la construcción de unos grandes edificios diseñados por él mismo, muy especialmente el Panteón Romano, una notoria construcción rematada en cúpula. Asimismo, podríamos mencionar la culminación
del templo de Zeus en Atenas, al igual que la villa de Tiro. Su amor por la cultura y la historia griega hicieron de Grecia su provincia favorita, hasta tal punto que devolvió a Atenas un ápice de su gloria, largo tiempo perdida, tras un gran periodo de estancamiento y antes de su decadencia definitiva. Ahora les voy a mencionar un poco de las características que destacaron al emperador Adriano. Este fue un gran amante de la arquitectura y la literatura griega y fue uno de los emperadores en dejarse la barba al estilo griego. Entre los años 122 y 132, él construyó una muralla que hoy se conoce como la muralla de Adriano. Fue construido en las fronteras como protección de las tribus bárbaras. Esta muralla medía 119 kilómetros de largo, 4 metros de alto y 3,5 de ancho. Fue construida con el objetivo que los bárbaros no siguieran degollando a los romanos. También construyó grandes ciudades, por ejemplo, las dos Adrianópolis y la Elia Capitolina, que se caracterizaban por llevar su nombre. También, en honor a Antino, fundó la Antinópolis. Al igual que los emperadores antoninos, este fue devoto de la diosa Isis. Como un dato extra, durante su carrera como senador, se dice que no dominaba bien el latín, por lo que tenía un acento peculiar y provocaba la burla de muchos senadores. Con respecto a su vida personal, se dice que aunque tuvo su cónyuge, tuvo una relación sentimental con un joven llamado Antino que duró 6 años aproximadamente, ya que este joven tuvo una muerte prematura en el río Nilo. Adriano insistió en que se deificase. Esto significa ensalzar o divinizar. No obstante, la opinión pública no veía bien la relación pederástica. Esto se refería a que la relación entre un adolescente y un hombre adulto que no pertenecía a su familia próxima no era permitida. Tanto fue su amor por Antino que lo proclamó el último de los dioses romanos. Se dice que Antino murió ahogado en el río Nilo, ya que, como era de saberse, esta relación no era permitida y antes de llegar a los 20 años de edad decidió sacrificar su amor por el emperador Adriano. Más allá de su vida privada, Adriano falleció el 10 de julio del año 138, cuando contaba con 62 años, a causa probablemente de una insuficiencia cardíaca, y apenas murió, se alzaron protestas contra su memoria, ya que se le reprocharon sus manejos para eliminar algunos rivales, por su carácter tiránico y extravagante. Fue enterrado fuera de la ciudad, casi en secreto, y fue sucedido por su hijo Antonino Pío, quien logró que se le ofrecieran dignos funerales. Esto quiere decir que se le deificó con los mismos honores que otros emperadores. Esta es una parte de la vida del emperador Adriano. Espero les pueda servir en algo. Es un gusto poder saludarles. Tengo el grato honor exponer los sobresalientes del emperador Antonino Pío, cuyo nombre personal en latín es Titus Aurelius Fulvus Boionus Arrius Antoninus. Nació el 19 de septiembre del año 86 después de Cristo, en un lugar llamado Lanuvium. Procedía de una familia adinerada. Los nombres de sus padres fueron Aurelio Fulvus y Arria Fadia.
casado con Faustina la Mayor, hija del cónsul Marco Annio Vero y Rupilia Faustina. Faustina, esposa de Antonino, fue una hermosa mujer conocida en Roma por su sabiduría. Pasó toda su vida ayudando a los pobres y desfavorecidos. Antonino, tras desempeñar con un sorprendente éxito los cargos de cuestor y pretor, obtuvo el consulado en el año 120. Fue posteriormente nombrado por Adriano como uno de los 4 procónsules que administraban Italia. Su labor durante su proconsulado en Asia aumentó en gran medida su reputación gracias a su buena conducta. Él fue favorecido durante su carrera por Adriano, que lo adoptó como su heredero el 25 de febrero del año 138, con la condición de que el propio Antonino Pío adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero, que después se convertirían en los emperadores de Roma. Adriano murió en el año 138. Antonino le sucedió sin problemas. Una de sus primeras actuaciones como emperador fue convencer al Senado para que concediera honores divinos a su predecesor Adriano, a lo que los senadores se habían negado inicialmente, pero gracias a sus esfuerzos pudo persuadir al Senado para que rindieran honores a Adriano. El Senado concedió al emperador Antonino el título de Pío, que significa el piadoso, debido a su honradez, a su humildad y a su generosidad con todo el mundo. Además, era un hombre con carácter afable y sobre todo por haber renunciado a cualquier otro cargo que no fuese el suyo propio de emperador. Asimismo, Antonino Pío ha sido considerado como el más querido de todos los emperadores. Hombre de espíritu superior, fue justo sin ser severo y bondadoso sin caer en la debilidad. Su principal preocupación fue procurar la felicidad de todos sus vasallos, es decir, de todos sus súbditos, y de que la justicia no sufriera mengua. Extendió y fomentó la política de suavidad con los cristianos y prohibió que fueran perseguidos. Durante su reinado no hubo ni una sola guerra ni revuelta, sino que la paz reinó de una manera absoluta. Antonino Pío construyó templos, teatros, mausoleos como sepulcros y monumentos. Además, promovió las artes y las ciencias y otorgó sueldos y honores a los maestros de retórica y filosofía. Bajo el gobierno de Antonino Pío empiezan a recobrar fuerza los juristas,
los conocedores de la ley, consolidándose en el consejo privado del emperador. Socialmente mejoró más las leyes instituidas por Adriano, como sería el derecho concedido, donde el marido pudiera castigar a la esposa infiel. Asimismo, con respecto a los esclavos, se toman medidas para liberar a los esclavos del peso de las antiguas leyes. El concubinato entre esclavos será respetado por el dueño como si se tratase de un matrimonio legal. Se impide la tortura indiscriminada de los esclavos. Decretó que únicamente un magistrado podía ejercer la potestad de juzgar y castigar al esclavo, prohibiendo de igual manera que el amo pudiese vender al esclavo a centros de prostitución o a las escuelas de gladiadores para sus combates en la arena del circo, por lo que dejó de ser un negocio y caprichoso objeto, pasando a convertirse en una persona valorada. Antonino no compartía el placer de Adriano por los viajes. Reconoció el hecho de que, si bien Adriano se hizo popular en las provincias al aparecer en ellas sus visitas, eran una sangría para los tesoros provinciales, ya que obligatoriamente debían cumplir con los impuestos establecidos. Además, disgustaban a la misma Roma, que quedaba sin su emperador durante largos periodos. Antonino Pío mantuvo buenas relaciones con el Senado, en contraste con su predecesor Adriano. Su reinado, junto con el de sus predecesores Trajano y Adriano, y el de su sucesor Marco Aurelio, se conoce como la Edad de Oro del Imperio Romano. Finalmente, tras desempeñar el reinado más duradero desde el de Augusto, superando en 2 meses al de Tiberio, Antonino murió de unas fiebres en Lorium, Etruria, a unos 12 kilómetros de Roma. La última palabra que el finado emperador pronunció fue característica de lo que fue su reinado. Aequanimitas, que quiere decir justicia, equidad, integridad y honradez. Reinó durante 23 años hasta la edad de 75 años. Su reinado fue una paz total y muere el 7 de marzo del año 161. Su cuerpo fue depositado en el mausoleo de Adriano. Antonino Pío dejó como sucesores a Marco Aurelio y Lucio Vero, que fueron adoptados por mandato de Adriano. Como último homenaje hacia Antonino Pío, el Senado grabó una estela funeraria en el templo que Antonino construyó en memoria de su esposa, redactado así
al dios Antonino y a la diosa Faustina. Gracias por su atención. Muy buen día, licenciado. El día de hoy voy a hablar sobre dos emperadores que fueron parte importante de la dinastía antonina, y hablo del emperador Marco Aurelio y Lucio Vero. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es el emperador Marco Aurelio. Dice que fue el último de los denominados emperadores buenos, y de esta manera fueron llamados no solo por el periodo de Buenaventura, en donde hubo paz, tranquilidad y bienestar, sino que también fueron denominados de esta manera, ya que sus sucesores eran seleccionados por sus aptitudes y no por su descendencia sanguínea. Marco Aurelio, nacido el 26 de abril del año 121 en Roma, su predecesor fue Antonio Pío y su sucesor fue Comodo. Los padres de Marco Aurelio son Marco Antonio Vero y Antonino Pío. Cabe resaltar en este punto de que Marco Antonio Vero era el padre biológico de Marco Aurelio, ¿verdad? En este caso, Antonino Pío era el padre adoptivo. Su madre fue Dominicia Lucila y su cónyuge fue Faustina la Menor. Marco Aurelio, nacido bajo el nombre de Marco Anio Vero, se caracterizó por sus intereses literarios y carácter estoico, así como sus intereses por los pensamientos epicúreos que le permitieron mantener su serenidad de pensamiento y fortaleza ante las guerras, epidemias y revueltas que enfrentó durante su mandato. Marco Aurelio fue un patriota de corazón y recordado por sus contemporáneos como un hombre de gran humanidad, poseedor de un temperamento calmado, pero a la vez, a pesar de que tuvo su temperamento calmado, supo administrar con justicia y rigor, y gracias a estas cualidades pudo mantener la paz dentro del Estado y ser querido por el pueblo. En el año 145 contrae matrimonio con la joven Faustina, su prima e hija de su padre adoptivo Antonio Pío. Casados por más de 30 años en una unión duradera, tendría 13 hijos. Y los más notables de estos 13 hijos serían Comodo y Lucía. Durante su reinado, libró guerras defensivas en las fronteras del norte y del este del imperio. Sus legiones contuvieron la invasión para Siria en el año 166, pero de nuevo Roma se vio obligada a luchar en el año 167 contra las tribus germanas en la frontera. Luego de la guerra en el este del imperio, Marco Aurelio regresó a Roma de forma intermitente durante la campaña germana para realizar reformas legales y administrativas, aunque él estaba preocupado en particular por el bienestar público, e incluso vendió sus posesiones personales para mitigar los efectos del hombre y la peste en el imperio. Marco Aurelio, en su relación con los cristianos, adoptó la misma actitud de Trajano, que evitaba la persecución, pero reprimía las manifestaciones públicas de su fe y castigaba a los fieles que, tras ser denunciados, se negaban a celebrar culto de la religión ancestral. De hecho, los cristianos nunca lo incluyeron a su lista de perseguidores. Como emperador, a pesar de su temperamento pacífico y su preocupación por la economía, se vio obligado a concertar empréstitos forzosos. Y cuando hablamos de empréstitos forzosos, damos a entender que es como un préstamo que un particular concede a un estado, ¿verdad? Dice que también se vio obligado en desprenderse de parte del patrimonio imperial ante la urgente necesidad de constituir un ejército de esclavos, gladiadores extranjeros y fugitivos para hacer frente a la presión de los bárbaros. Quebrantada la paz por los bárbaros en el año 177, Marco Aurelio emprendió una nueva campaña en el curso de la cual sucumbió
a la peste que desde el año 166 asolaba el imperio, que pasó a regir su hijo Comodo. Los logros y atribuciones de Marco Aurelio fue que defendió a las clases menos pudientes, para quienes fundó escuelas, orfanatos, hospitales y alivió la carga de los impuestos. También intentó humanizar las leyes penales y los tratos que los amos tenían hacia los esclavos. Además, reforzó la centralización de la administración imperial, y aunque devolvió la importancia al Senado, e incrementó la autoridad imperial. Sus escritos. Los textos de Marco Aurelio denotan un tono muy personal, ya que parte de una reflexión íntima y crítica, y acusan una tendencia de transformar la doctrina en un constante examen de conciencia. Como filósofo de gran legado es la obra titulada Pensamiento, un compendio de 12 libros de preceptos morales escritos en griego. Ahora vamos con la muerte de Marco Aurelio. Dice que murió de peste en Vindobona el 17 de marzo del año 180, en pleno curso de la invasión. También cuenta que su hijo sucesor Comodo abandonó su plan. Muchos historiadores reconocen el fallecimiento de Marco Aurelio como el final del periodo de bondadeza y progreso, nacido como la paz romana. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es el emperador Lucio Vero. Dice que fue el hijo adoptivo de Antonio Pío. Gobernó simultáneamente junto a Marco Aurelio. Estaba muy interesado en los placeres y a ello se dedicó. En el año 169 enfermó, atribuyendo sus síntomas y a envenenamiento de comida. Murió a los pocos días. Ahora vamos a hablar sobre el emperador sucesor de Marco Aurelio, que sería su hijo Comodo. Y dice que fue el último emperador miembro de la dinastía antonina, hijo de Marco Aurelio, ¿verdad? Y como ya lo habíamos mencionado, se convirtió en emperador a los 19 años de edad. Dejó sus cargas de gobierno a sus funcionarios. Su gobierno se dividió en dos fases. La primera fase sería el reinado con su padre. Fue cuando luchó con los ejércitos de Danubio. Su padre fue el primer emperador en nombrar como heredero a su propio hijo. La segunda fase sería el gobierno en solitario. Reino degeneradamente en una paranoia incontrolable que llevó al Imperio Romano a una de sus mayores crisis. Comodo muere el 31 de diciembre del año 192 a los 31 años de edad, en manos de un esclavo liberado, estrangulado en una bañera. También dice que su reino marcó la transición de un reino de oro y plata a uno de óxido y hierro. Para concluir, fue un historiador, fue quien descubrió a los 5 buenos emperadores. Los otros emperadores fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Aunque tenían un poder absoluto, gobernaban bajo la guía de la sabiduría y la virtud moral. Después de la muerte de Marco Aurelio, en el año 180 después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a declinar lentamente. Marco Aurelio fallece siendo visto como uno de los más grandes dirigentes de toda la historia de Roma. Su sucesor, como habíamos dicho al principio, fue su hijo Comodo, quien estuvo lejos de ser como su padre. Precipitó la caída del gran Imperio Romano. Con la muerte de Marco Aurelio moría un emperador que, como Platón había asegurado, al ser un rey filósofo, había traído la dicha y la riqueza a sus súbditos. Marco Aurelio era un modelo ético de ciudadano y de gobernante. Se decía que siempre tuvo en sus labios la sentencia de Platón, según la cual las ciudades son florecientes si las gobiernan filósofos o si los gobernantes practicaban la filosofía. Fue un tipo de persona y de personaje que brillaba por su ausencia en estos tiempos de pestilencia o de peste moral incubada. Marco Aurelio nos recuerda que las personas somos sabias y virtuosas por naturaleza,
Ahora bien, para mantener ese equilibrio interno, esa tranquilidad, debemos alejar la mente tanto de los recuerdos del pasado como las expectativas del futuro. La vida bien vivida para Marco Aurelio debía regirse bajo un principio de simplicidad absoluta. No hay que preocuparse de lo que aún no existe y es mejor desprenderse de lo que no es útil, de lo que es superfluo. Aunque el mundo esté en guerra, lo que jamás debemos perder es la paz de corazón, la armonía del ser, puesto que con esa cualidad no habrá dificultad o revés que no podamos afrontar. Como vemos, los pensamientos de Marco Aurelio siguen siendo preciados regalos de sabiduría y de reflexión. Una frase que he encontrado de Marco Aurelio me ha llamado mucho la atención y es la siguiente, que dice de esta manera: empieza cada día diciéndote: hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. Todo ello debido a la ignorancia de los ofendedores que no distinguen el bien del mal. Pero yo he visto la belleza del bien y la lealtad del mal, y reconozco que el malhechor tiene una naturaleza semejante a la mía. No la misma sangre, pero sí la misma mente. Por eso no puede herirme. Lidiar con nuestra vida diaria puede resultar en ocasiones complicado, pero siguiendo las instrucciones de esta cita, podremos hacerlo mucho mejor. Esta ha sido una breve exposición acerca de la dinastía antonina y uno de los emperadores más importantes, que es Marco Aurelio, su hijo Cómodo y el emperador Lucio Vero. Esta fue la exposición. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Douglas Fernando Ponce Peck, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales del segundo semestre de la sección A. Muchas gracias por su atención. Este reinado marcó la transición de un reino de oro y plata a uno de óxido y hierro, siendo este el inicio de la decadencia del Imperio Romano. Tendré a bien y el agrado de hablarles del emperador romano llamado Cómodo. Él fue el último miembro y emperador de la dinastía antonina. Su nombre de pila fue Lucio Aurelio Cómodo, quien en latín se pronuncia Lucius Aurelius Commodus. El nombre con el que él gobernó fue César Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto. Su fecha de nacimiento fue el 31 de agosto del año 161 después de Cristo, en Lanuvium, cerca de Roma. Fue uno de los emperadores nacidos en una familia real, ya que tanto del lado de su padre como del lado de su madre tenían antepasados que habían alcanzado el solio imperial. Su padre era nada más y nada menos que el emperador filósofo Marco Aurelio, quien reinaba en ese entonces, y su madre fue Faustina la Menor, la hija de Antonino Pío. Hablaremos del significado de cómodo. La palabra cómodo significa confortable, conveniente o fácil. Proviene del latín commodus. Cuando Cómodo tenía 10 años, se decía que ya traía la maldad en sus venas. Pues un ejemplo de ello fue que un sirviente le llevó agua caliente para poder bañarse, y según Cómodo el agua estaba demasiado caliente. Se molestó tanto que ordenó que el sirviente fuera arrojado al horno. El sirviente se salvó porque el encargado de ejecutar la pena sobre su compañero engañó a Cómodo. ¿Cómo lo hizo? Envolvió en una sábana a un cerdo y lo tiró al horno. Luego de esto, Cómodo pensó que el que lloraba o el que los gritos que escuchaba era su sirviente, quedando así complacido del sacrificio o lo que había provocado.
Su hermano mayor, Tito Aurelio Fulvio Antonino, murió en el año 165, después de Cristo, el 12 de octubre del año 166 después de Cristo. Se le otorga el título de César junto a su hermano Marco Vero, quien murió 3 años después al no lograr recuperarse de una operación. La muerte de Vero dejó a Cómodo como el único hijo biológico de Marco Aurelio. Marco Aurelio, preocupado por el fallecimiento de todos sus hijos mayores, encomendó a Cómodo a los cuidados de un médico célebre, el cual fue Galeno, que lo trató de diversas enfermedades. Cómodo recibió una educación privilegiada de manos de lo que Marco Aurelio llamaba una abundancia de buenos maestros. Sin embargo, el autor anónimo de la Historia Augusta dice que tanta educación fue en vano, porque Cómodo fue impúdico, cruel, malvado y pervertido. Él hacía muchas cosas que no eran propias de la dignidad de un emperador. Modelaba copas, danzaba, cantaba, chiflaba y pues era un consumado gladiador. Vamos a recapitular un poco qué era la dinastía antonina. Esta dinastía tenía como costumbre que el emperador designara como sucesor a una persona cercana a él, que le cayera en gracia y lo considerara la persona ideal para el puesto o para sucederlo. Entonces inmediatamente lo adoptaba y lo nombraba su sucesor. Aquí hay una ruptura con la tradición de la dinastía antonina, ya que Marco Aurelio nombró a su hijo como heredero. También recordemos que la dinastía antonina también la denominaban de los emperadores adoptivos. Cómodo recibió una educación privilegiada. Su gobierno puede dividirse en 2 fases. Una en el 177 al 180 y la otra cuando gobernó en solitario. Ahorita hablaremos de cuando gobernó con su padre. Él reinó a los 16 años junto con su padre. En esta etapa del comportamiento de Cómodo se puede decir que fue moderado. Estuvo a su lado en la Segunda Guerra Marcománica, comprendida contra 2 tribus germánicas que habían osado saquear las provincias romanas del Danubio, emprendida contra esas 2 tribus. En el 180 y el 192, el gobierno en solitario. En el 180 se coronó a Cómodo como el emperador, quien en ese entonces tenía 19 años. Para sorpresa de todos los generales, lo primero que hizo Cómodo fue suspender todas las campañas militares, acordó un tratado de paz. Todo esto desfavorable para los intereses de Roma. Solo empezó a gobernar y empezó un conflicto entre el Senado y él. Había él intentado desvincularse de la tutela que pretendía ejercer sobre él el grupo de senadores que se decía amigos de Marco Aurelio, que ellos cuidaban los intereses de Roma. Su cónyuge fue Brutia Crispina. No hay registro de que ellos hayan tenido hijos. El pueblo llamaba a Cómodo como Cómodo el Gladiador. Durante su reinado, Cómodo ofreció ostentosos espectáculos al pueblo romano. Cómodo enojaba mucho a los militares cuando hacía su aparición en la arena. Cómodo lo hacían llamar Hércules. A menudo el emperador ordenaba que los soldados que habían perdido alguna parte del cuerpo en batalla fueran muertos en el centro del anfiteatro. Lo mismo ocurría con los ciudadanos romanos que por algún accidente perdieran las piernas o alguna parte del cuerpo. Los colocaban en el centro del anfiteatro y les daban muerte con una espada. También, como Nerón, Cómodo parece haber sido monstruosamente vanidoso, llenando
llevando esta vanidad a extremos todavía más vergonzosos. Nerón al menos gozaba con fiestas de intelecto, con su poesía, su actuación escénica y su canto. Cómodo, al parecer, tenía el alma de un gladiador en el cuerpo de un emperador. Su placer era matar en el anfiteatro a los animales. Los romanos pues gozaban de este espectáculo en el Coliseo romano. Que un emperador desempeñase el papel de un gladiador era vergonzoso. Cómodo tenía pasión por los espectáculos de gladiadores, lo que lo llevó a vestirse como uno de ellos, o a veces incluso a vestirse como Hércules para sus combates. Este comportamiento era considerado por el pueblo como indigno de un emperador. Se llegó incluso a rumorar entre el pueblo que Cómodo no era hijo de Marco Aurelio, sino de un gladiador que su madre Faustina había tomado durante unas vacaciones en la costa de Cayeta. Cómodo siempre ganó sus batallas o sus combates en la arena, y ningún gladiador fue capaz de derrotarlo en combate, llegando a registrarse más de 700 combates con Cómodo presente, aunque debíamos mencionar que este personaje no era de fiar. Se decía que combatía con las mejores armas que las que usaban los gladiadores, además que tenían a la orden dejarse matar por él, ¿verdad? Y también que eran drogados antes de entrar en la arena. Cada aparición de este emperador en la arena suponía un gasto de 1.000.000 de centesios para el Estado, lo que arruinó la economía romana, que tan sabiamente habían sido gestionada durante el reinado de los emperadores de la dinastía antonina. Una de las excentricidades de Cómodo era ser considerado un dios. Pretendió ser llamado Hércules romano y se le hicieron estatuas vestido como Hércules. Quería cambiar el nombre a Roma, llamándole Colonia Comodiana. Todas estas rarezas, y también tenía 2 harenes, uno de ellos con 300 mujeres, el cual Marcia era su concubina favorita, y también otro harén con 300 hombres. De todas estas excentricidades y otras más que tenía él, el Senado empezó a conspirar contra él. También se dieron cuenta que por cualquier cosa mal dicha que pudieran decir, perderían la vida. Como la mayoría de los gobernantes débiles, temía ser asesinado. Pensaba que quienes más probablemente conspiraban contra él eran los senadores, y no estaba tan equivocado, así era. Esto supuso el fin del largo periodo en el que los senadores actuaron en cooperación con los emperadores. Lucila, la hermana de Cómodo, se puso del lado de los senadores y armó una conjura junto con ellos. Una noche se le presentó a Cómodo un esbirro, y este cometió el error de titular su asesinato. Pero Cómodo era ágil, y recordemos que era gladiador, y evitó su muerte de esta manera, ¿verdad? Luego llamó a la guardia y detuvieron al agresor, y como él supo inmediatamente que había sido el Senado quien lo había mandado a matar, los odió y mandó a matar a cada uno, y también mandó a matar a su hermana Lucila. Antes de esto, primero la desterró a ella y luego la mandó a matar. Nuevamente se impuso un reinado de terror, donde la repentina sospecha irracional bastaba para dar lugar al exilio o a la ejecución. Ordenó depuraciones permanentes en el Senado. ¿Quién mató a Cómodo? El emperador. ¿Quién mató a Cómodo? El emperador. El fin de este nuevo Nerón fue precisamente el mismo que el antiguo. Los más cercanos a él eran quienes más temían sus impulsos arbitrarios y ansiaban asegurar su propia vida eliminándolo.
El Senado se ganó la confianza de su concubina Marcia, logrando aliarla a la conspiración junto a ellos. Ella le colocó veneno dentro de su copa de vino, pero esto solo logró embriagarlo. Luego de esto, al ver que el veneno no había causado efecto y si se daba cuenta que quienes lo habían intentado matar, era segura la muerte de quienes estaban conspirando contra él. Actuaron rápido y lo hicieron estrangular por un luchador al cual le tenía mucha confianza. Muere a manos de Liberto Narciso y aprovechándose él de que le tenía la confianza, lo mató en una bañera, lo estranguló. Muere el 31 de diciembre del año 192 después de Cristo. El emperador Cómodo muere a sus 31 años de edad. Su sucesor fue Pertinax. Es importante mencionar que solamente hay fragmentos, abreviaturas herodianas y la historia augusta, poco fiables debido a su naturaleza de obra literaria en vez de obra histórica, con elementos de ficción presentes dentro de ellos. Así que podemos decir que los años de reinado de Cómodo no eran de fiar, ¿verdad? Los documentos no estaban bien escritos. Ya para terminar, les daré 3 nombres de 3 películas que pueden ver como referencia de este personaje: La caída del Imperio Romano, El Gladiador y el documental de Roma. No está de más decirles que en las películas mencionadas, Cómodo muere durante un combate de gladiadores, pero eso no concuerda con los hechos históricos. Además, tampoco asesinó a su padre, como sucede en la película El Gladiador. Así que ustedes pueden hacer sus comparaciones y tener su propio criterio. Muchas gracias.